a un árbol, por eso costumamos hablar que el árbol de la vida se parece tanto en su estructura y también en su formación, como vamos a ir hablando más adelante las cosas. La placentación, como definición, la placentación es el proceso a través del cual las células trofoblásticas dan origen a la placenta, com o fim de generar uma união de intercâmbio de nutrientes e oxígeno entre essas duas estruturas, que seriam as estruturas maternas e também fetais. A placentação na espécie humana é de tipo hemocoriático. O que significa isso? Que a sangue materna, que seria a parte hemo, estará em contato diretamente com o trofoblasto. Luego, depois da implantação, que seria mais ou menos de dia 6 a 7, as células trofoblásticas se vão a dividir e vão a formar duas capas, que seria a capa sincítio trofoblástica e a citotrofoblástica. O desenvolvimento placentário compreende dois períodos, é o período pré-pelocitário, del dia 6, e que seria do dia 6 a 13, e o período velocitário, que compreende do dia 13 em adelante. Em la etapa pré-lacunar, que corresponde do dia 6 a 9, vai ocorrer a diferenciação dessas células, onde a capa, que seria citotrofoblástica, ela vai se desenvolver mais internamente e vai ser multinucleada. Suas células terão apenas um núcleo. E a sincítio trofoblástica, você vê bem na imagem, que seria essa capa mais externa, ele só vai ter, será multinuclear. E em el período velocitário, que seria de 13 a 10. Em la etapa lacunar, que seria do dia 9 ao 13, allá, o sincítio trofoblasto ele vai começar a generar lacunas e vacuolas. Suas vacuolas generam lacunas, que essas lacunas se vão a desenvolver, vão estar em contato direto com a sangue da madre, a sangue materna. Com todo isso, as capas entre a circulação materna e fetal se reduzem a 3, que seria trofoblasto velocitário, compreendendo a capa sincítio trofoblástica e a capa citotrofoblástica. E o estroma, que o estroma é um tipo de tecido conectivo que seria como para sostener toda essa estrutura. E o endotélio vascular feto-placentário. Del dia 12 em adelante, essas vacuolas e lagunas já vão começar a entrar da sangue materna e depois chegar ao feto. Em el período velocitário, que compreende del dia 13 em adelante, é a formação del árbol velocitário. Allá. Empieza em dia 15, onde o citotrofoblasto vai invadir o sincítio trofoblasto e vai formar as velocidades primárias. Depois, passando os dias, em el dia 17, o mesodermo extraembrionário vai invadir essas células, essas velocidades primárias e vai dar origem a velocidades secundárias. Passando os dias, se vai generar os vasos fetoplacentários, onde já conclui a etapa de formação. ¿Puedes pasar? La idea es que nosotros podamos comprender un poquito, porque esto es más histológico, ¿no? La idea es que nosotros podamos comprender un poquito cómo se forma la placenta, ¿no? Y estamos hablando de eso, de las diferentes etapas, ¿no? La formación de la placenta. La placenta, cuando cae el huevito al útero, ¿verdad? Que se forma el sincítio trofoblasto. Esto de acá es ya la formación de la placenta. Esta placenta son pequeños vasos, si vale el término, que van introduciéndose a la capa endometrial del útero, ¿verdad? Van introduciéndose. Y dependiendo de, y miren cómo tan rápido, a los 15 días, 17 días, ya se va formando la placenta. Aquí esta imagen es la formación de la placenta, formación del embrión, y esto ya es líquido amniótico que se va formando.
¿no? A medida que pasan los días, las horas, los minutos, todo se va transformando. Y vamos a ver, miren, estamos recién en los 13 días, ¿no? Y esta formación. Con todo eso, pasamos a la placenta, anatomía. La placenta comprende dos caras, una materna y una fetal. ¿Qué forma tiene la placenta? La placenta tiene una forma de disco, esferoidea, ovalada o también redonda. Tamanho. La placenta mide de 20 a 25 centímetros. Consistência blanda. Color. Em sua cara materna, ela possui um color rojo venoso. Em sua cara fetal, um color gris brilhante. E peso pode pesar entre 280, mais ou menos, varia, a 700 gramos, com uma média de 500 gramos. Depende de la edad que se nacione, ¿no ven? Esta es una placenta adulta, madura, embarazo a término de 37 a 40 semanas, eso pesa, un término aproximadamente de 500 gramos, o medio kilo. Ya sería la Placenta madura, formada. Y las estructuras importantes de la cara materna serían los cotiledones, que son cotiledones, que son estas separaciones, a eso se llaman cotiledones, a esas separaciones. ¿Los podemos ver los cotiledones? Sí. Si tenemos la oportunidad de ver un parto allá, vamos a ver los cotiledones como son, así como están aquí y como están en el dibujo. Entonces, esta vendría a ser la cara materna, es la que está pegada al útero, o sea, la cara materna. Y esta sería la cara fetal, la que está pegada al feto. Por eso se llama cara fetal. Donde está el cordón umbilical, esa es la cara fetal. ¿Ya? Tiene dos caras. ¿Listo? Ok. Cotiledón. puede ser variar de 10 a 28 cotiledones. De 10 a 28. 28. Mucho de 28, ¿no? Aunque William la clasifica los cotiledones así: de primer orden, segundo orden y de tercer orden. Esto es de Schwartz. William lo clasifica de primer orden, que son alrededor de 25. De segundo orden, depende del tamaño, o sea, 25 quiere decir que los puedes ver. Los más pequeñitos que están adentro son alrededor de 50. Y hay otros más pequeñitos, así chiquititos, que los clasifica, que dice que son alrededor de 100. Entonces, William los clasifica así. Pero esto es suficiente para nosotros. Pero para que ustedes puedan saber esa otra clasificación del libro de William. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Pasamos al cordón umbilical. La ubicación del cordón umbilical es en la región central de la placenta, o también llamada región excéntrica. Su tamaño puede medir de longitud de 50 a 60 centímetros. Possui também um tejido conectivo chamado relatina de Wharton, que vai rodear seus vasos. Forma. O cordão possui uma forma espiral, espiralada, e torsiones possui de 20 a 40 torsiones, habitualmente. Que essas torsiones podem expressar para nós outros? Que há um movimento de rotação fetal. E em caso de ausência de essas torsiones, nos indicaria uma inatividade fetal. No había, ¿no? Porque este es un cordón maduro. Y eso tenemos que ver. Cuando uno atiende el parto, revisa todo, revisa la placenta y revisa el cordón. ¿Por qué? Porque a veces pueden haber nudos completos del cordón. Eso quiere decir que es un feto bien activo. A veces hay dos nudos en un solo bebé, o a veces se envuelven. Hay 2, 3, 4 circulares de cordón, entonces salen así. Entonces quiere decir que ha habido mucha actividad del fetito, ¿no? E por último, a irrigação, que está irrigado por 2 artérias e uma vena, que llevan sangre desoxigenada a la placenta y vuelve oxigenada de la placenta al feto. Entonces, ¿cuál sería la estructura anatómica del cordón? 2 venas, 2 arterias y una vena y la gelatina de Wharton. Esa es la estructura anatómica del cordón. ¿Ya? Bueno, yo le voy a explicar sobre la fisiología placentaria. Su función es asegurar el intercambio de nutrientes, oxígeno, desecho, además de actuar como una glándula endocrina y regular tolerancia de la inmunología. Ya. La circulación placentaria fetal. Vamos a explicar un poco sobre eso. La sangre oxigenada del feto, no se ve bien
en imagen, pero la sangre desoxigenada del feto va a pasar por las arterias umbilicales, donde va a llegar a la placenta a través de la unión del cordón umbilical con la placenta, que se van a ramificar las arterias umbilicales y se van a dividir en arterias coriónicas, donde va a formar estos de aquí, los plexos, los capilares de vellosidades. Ahí va a ocurrir el intercambio gaseoso y nutritivo con la sangre materna. Ahí se va a encontrar con la sangre de la mamá. Y al retorno venoso, los capilares van a drenar en los capilares venosos y van a formar vena coriónica, que va a formar también la vena umbilical, donde va a llevar la sangre oxigenada al bebé. Y Eso, también rica en nutrientes. Da la impresión de que fuera al revés, ¿no? Las arterias normalmente llevan sangre oxigenada en nosotros, ¿no? Pero en la placenta En la no, placenta es al diferente. revés, ¿verdad? Para que tomen en cuenta eso, ¿no? Ya. Ahora la circulación placentaria materna. Va a entrar la sangre materna a través de las arterias espiraladas del endometrio. Va a pasar hacia la placenta, va a llegar a través de la placa citrotofoplástica, que llega al espacio intravelloso de forma pulsátil, o sea, donde se va a encontrar con la sangre del feto, de forma con la presión sistólica de la madre la va a expulsar de una forma rápida, pero cuando llegan los capilares va a disminuir la presión para que ocurra el intercambio. En el espacio intervelloso, la sangre materna va a rodear las vellosidades coriónicas y aquí va a ocurrir el intercambio gaseoso, metabólico con la sangre fetal. Y después la sangre ya utilizada regresa a las venas endometriales hasta la circulación materna. El mecanismo de intercambio placentario, tenemos difusión simple para gases, agua, solutos pequeños, difusión facilitada, va a transportar glucosa a través de los mediadores sin gasto de energía, y transporte activo necesario para nutrientes como hierro, vitaminas y aminoácidos. Tenemos la función respiratoria de la placenta, que la placenta va a actuar como el pulmón del feto, facilitando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono por difusión. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, la cual favorece la captación. Y la capacidad de barrera e inmunidad, la placenta va a funcionar como una barrera selectiva entre la sangre materna y fetal, proviniendo el paso de las células y moléculas grandes para permitir el paso del anticuerpo IgG. Y la función endocrina, porque la placenta también va a secretar hormonas fundamentales para el embarazo. Tenemos la gonadotropina coriónica humana, la HCG, que mantiene el cuerpo lúteo activo durante el primer trimestre, si no me equivoco es la hormona del embarazo. Sí, el HCG. Ajá, gonadotropina coriónica humana, ¿no? Lactogeno placentario, que modula el metabolismo materno para favorecer la disponibilidad de nutrientes al feto. La progesterona y estrógenos esenciales para mantener la gestación y preparar los tejidos maternos producidos para la placenta posteriormente al primer trimestre. Muchas gracias. Okay. Entonces, muy bien, está bien, ¿ya? Entonces la placenta es pues, un órgano importantísimo, ¿no? Desde su formación hasta lo último, que hemos tratado de explicarlo como se pueda. Tiene sus funciones, la placenta, como hemos visto, ¿no? Tiene funciones importantes, que son funciones hormonales, donde liberan especialmente a un inicio, que es el HCG, ¿verdad? Por lo cual nosotros nos damos cuenta si está embarazada al comienzo, ¿no? Hacemos una HCG cuantitativa y nos damos cuenta si está embarazada o no la paciente. Y de ahí la placenta sigue formando hormonas hasta lo último del embarazo, ¿no? Generalmente en el primer trimestre es cuando más se forman. ¿Por qué? Porque depende de la edad gestacional, el tipo de hormona que va a liberar. Los estrógenos y las progesteronas. Cuando se embaraza, más se liberan progesterona que estrógenos, porque la progesterona es lo que detiene el embarazo. Entonces eso es importante para una buena formación. ¿Ya? Ok, está bien. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Nosotros poner las funciones de la placenta, ¿ya? Empezando por lo más básico, lo esencial, perdón. ¿Qué es la placenta? La placenta es un órgano transitorio que se va a desarrollar a partir de tejidos maternos y fetales
que esta se va a implantar en la pared uterina y va a establecer una interfaz entre el feto y la madre, ¿no? Las funciones se pueden clasificar en varios grupos. La primera función, que es la función respiratoria, bueno, como dijo mi compañera, la placenta va a actuar como el pulmón del feto, ¿no? Ya que el feto no puede respirar por sí mismo dentro del útero. También va a eliminar el dióxido de carbono de la sangre fetal hacia la sangre materna para su excreción pulmonar. Va a permitir el paso de oxígeno de la sangre materna hacia la sangre fetal a través de una difusión simple, y el transporte se va a facilitar gracias a que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. La función nutritiva y de intercambio de metabolitos también va a permitir la entrada de la glucosa, que va a ser la principal fuente de energía para lo que es el feto. Va a transferir aminoácidos para la síntesis de proteínas fetales, va a proporcionar vitaminas y minerales también esenciales, y va a actuar en el transporte de agua y electrolitos fundamentales para el equilibrio osmótico fetal. Y la función endógena, como dijo, la placenta va a funcionar como una glándula endógena temporal, secretando hormonas esenciales para el mantenimiento del embarazo y el desarrollo fetal. Como dijo mi compañera, la HCG, la gonadotropina coriónica humana, que va a mantener el cuerpo lúteo activo, garantizando la producción de lo que es la progesterona. La progesterona, que va a relajar también el músculo uterino, evitando así contracciones prematuras, y va a preparar las glándulas mamarias para lo que es la lactancia. Los estrógenos, que va a ser principalmente el estriol, que esto va a estimular el crecimiento uterino, que aumentan el flujo sanguíneo uteroplacentario y van a promover el desarrollo de los conductos mamarios. Y la somatomamotropina coriónica humana, que va a inducir a un estado de resistencia de la insulina en la madre para aumentar la disponibilidad de la glucosa al feto, y va a estimular el crecimiento fetal. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a dar continuidad para las funciones de la placenta. Otra función importante es la función de barrera selectiva. Volvemos un poquito a embriología para que entendamos mejor cómo funciona eso. En el proceso de embriogénesis tenemos la fecundación, se forma la mónula, después más adelante es blastocisto, y ese blastocisto ya es diferenciado, tiene células diferenciadas en dos grupos. Una va a formar el embrión en sí, que es la masa celular interna, y el otro es el trofoblasto. El trofoblasto, junto con el tejido uterino, va a formar la placenta. Entonces, ¿qué es la placenta? Son varias capas que forman una pared delgada, que aunque sea delgada, es resistente y es especializada. Entonces, tiene esa capacidad de selectividad. Funciona como un filtro inteligente, permitiendo pasar cosas buenas, pero ni todas las cosas malas. ¿Qué va a pasar? Va a pasar oxígeno, dióxido de carbono para intercambio gasoso, nutrientes, pero lo que no va a pasar en general son microorganismos, pero también nosotros sabemos que algunos van a pasar, como sarampión, va a pasar alcohol, va a pasar nicotina, todo eso va a pasar. ¿Y cómo la placenta logra hacer esa selectividad? Bueno, primero el tamaño de las moléculas. Cuanto mayor sea la molécula, más difícil va a ser pasar. Carga eléctrica y solubilidad. Las sustancias liposolubles van a tener más facilidad en pasar, mientras que las hidrosolubles no. Y otras sustancias van a necesitar de transportadores específicos, que solo van a permitir pasar aquellas sustancias, como la glucosa, por ejemplo. Otra función muy importante es la inmunológica. Si no fuera esa función, quizá nuestro organismo entendiera que es un cuerpo extraño e intentara atacar el feto. Entonces, uno de los mecanismos importantes de la función inmunológica está en expresar antígenos especiales. El trofoblasto, que es esa capa externa que les dije, no va a expresar moléculas clásicas do imunocomplexo de histocompatibilidade. Em seu lugar, vai expressar moléculas que não são clássicas, como do antígeno leucocitário humano tipo R, E e F,
que vão inibir a atividade das células natural killer e para manter um ambiente mais tolerável para esse bebê. Outra coisa que vai fazer é produzir citoquinas e mediadores imunológicos. A placenta vai secretar citoquinas anti-inflamatórias que vão favorecer essa modulação. É como se enviassem mensagens químicas para manter uma paz entre a defesa da madre e o bebê. Outros mecanismos da função imunológica vai ser a interação com as células imunes maternas. Então, a madre vai desenvolver linfocitos T reguladores que vão funcionar como policias que, ao invés de atacar, vão estar ali para proteger. Outra coisa é a transferência de imunidade passiva. A placenta vai transportar ativamente anticorpos maternos, especificamente IgG, hacia a circulação fetal, principalmente em terceiro trimestre. Outra coisa vai ser a resposta frente a infecções. Células do trofoblasto expressam receptores de reconhecimento de patrões que detectam esses patógenos e podem induzir a uma resposta local e evitar infecções. Ademais, tem a função metabólica, e essa função vai produzir nutrientes, vai metabolizar carboidratos, grasas, proteínas, vai servir como uma fonte de energia. Outra função que a placenta tem é que ela mesma pode regular seu crescimento e o crescimento do feto. Então, uma parte da energia que ela mesma vai generar vai ser para suas próprias funções e o resto vai entregar ao feto. Também vai armazenar energia em forma de glucógeno e outras vitaminas, como hierro e também proteínas. Isso. La placenta, como vemos, es un órgano importantísimo, ¿no? para el crecimiento, el desarrollo del feto, ¿verdad? Una buena placenta que tiene todas sus funciones va a haber un buen feto, con un buen desarrollo. Una placenta insuficiente, que no tenga todas las condiciones, tanto anatómicas como funcionales, entonces va a haber un desarrollo malo del feto. ¿Qué quiere decir esto? Que una placenta pequeña, ¿no? Entonces el feto no se va a desarrollar, va a nacer con bajo peso, con 2 kilos, 2 kilos 200 o hasta menos todavía. Entonces, con todo eso que se ha explicado más o menos, la placenta pues tiene todos los tipos de funciones, ¿no? Funciones, también sirve de protección porque protege a ese feto, ¿no? Para las infecciones graves, ¿no? Como infecciones, un poco, no vamos a hablar de patología, pero hay patologías que son importantes, como el HIV y todas esas que impiden el pasaje de ciertos elementos vitamínicos, de ciertos elementos patológicos, como son virales y todas esas cositas, ¿verdad? Entonces la placenta cumple una función importantísima, ¿no? Un poquito desde su formación hasta lo que ya estamos hablando, la función de la placenta. Una buena placenta es un buen producto que va a ser, seguramente, ¿no? Entonces, si hablamos de patología, que después vamos a hablar, también es en otro semestre, las preeclampsias, el desprendimiento de la placenta, la situación de la placenta, todas esas cositas, ¿no? Es importante, ¿ya? ¿Sí? Ok. Si hay alguna pregunta, algo, pueden hacerla ahora. Si no, el día lunes voy a pasarles aquí yo tengo la lista de las prácticas, entonces para que sepan cuáles son sus horarios de práctica y todo eso, para que no se confundan, y el día lunes lo que le tocan a mantener para que lo vean, ¿ya? ¿Listo?